Hola, en este video voy a hablar de la enseñanza intercultural de las matemáticas, específicamente de las matemáticas mapuche. Partir diciendo que se entiende por matemática una ciencia de tipo formal. Las ciencias formales son aquellas que estudian lo inexistente. ¿Y qué estudia la matemática? Estudia objetos matemáticos. Los objetos matemáticos se caracterizan por ser entes inexistentes, abstractos, inmateriales, deshistorizados, con un estatus ontológico distinto y superior, son inmutables, no pueden ser cambiados, son deshistorizados, no reconocen autor, y esa es una característica particular de las matemáticas que viene desde Europa, que tiene origen en Babilonia, Egipto, en Arabia, luego por ahí por el siglo V a.C., formalizada por los griegos, particularmente los aportes de Euclides, de su libro Los Elementos, donde ordena la matemática en términos de axiomas, una matemática axiomática que hasta el día de hoy cobra importancia en cómo se entiende por parte del mundo de las matemáticas este constructo axiomático con relaciones lógicas. La matemática escolar, que es es de origen europeo y tiene las características que yo acabo de mencionar. Por eso los objetivos a veces dicen, comprenden la adición, comprenden las ecuaciones de primer grado, eso está en tercer año básico, ¿sí? Y en cuarto básico resuelven ecuaciones de primer grado de un solo paso, es decir, está aceptando que estos objetos matemáticos son inmutables, tienen características ideales, desde el idealismo platónico, que no pueden ser cambiadas. Entonces, esa es una forma de entender la matemática, el conocimiento matemático como uno solo, que es muy propio de Europa. Sin embargo, hay otras formas de entender el conocimiento matemático y es aceptar que existen muchas matemáticas, ¿ya? Y desde ese punto de vista se define las matemáticas como una actividad humana que realizan todos los seres humanos en contextos específicos. Todos los seres humanos matematizan el entorno en que viven, aunque no necesariamente a su acción de matematizar le llaman matemática. Recuerda que la palabra matemática comienza a aparecer de manera más formal con Pitágoras, que se declara a sí mismo el primer matemático de la historia. Ahora, cuando entendemos las matemáticas como una actividad humana, reconocemos más de una, más allá de la matemática europea. Y el valor de ese conocimiento matemático variado radica en el uso que los usuarios puedan hacer de él. Enseñar matemáticas interculturales en contexto mapuche en el espacio de la escuela significa que junto con enseñar los contenidos curriculares que están contenidos en los objetivos de aprendizaje, también en la clase se debe enseñar, en este caso, la matemática mapuche. Para enseñar matemática intercultural hay dos requisitos esenciales, que son, lo primero, saber matemática y saber matemáticas, y también conocer la cultura de donde proviene la matemática que nosotros queremos enseñar. Algunos ejemplos de cómo enseñar matemáticas desde una perspectiva intercultural en el espacio de la escuela, según los ejes curriculares, los voy a dar a continuación. Lo primero es decir que la lengua, el mapunzungún, siempre tiene que estar presente en las clases, pues la lengua es la base de la cultura. Dicen, es la base ontológica de una cultura, ¿sí? Le da el ser a la cultura. Por ejemplo, en la clase los niños y las niñas pueden escribir sus resultados numéricos en mapunzungún. Eso tiene que estar siempre presente. Para el eje números y operaciones, que es el primer eje del marco curricular, según el decreto 439 del 2012, es imprescindible enseñar el mapún raquicán. El raquín es un sistema de conteo, no posee símbolos, posee palabras, números. El raquín no tiene operaciones, solo se usa para contar. Es un sistema de conteo que no tiene palabra para decir millón. Por lo tanto, solo se puede contar hasta 999.999. Es decir, esa es una limitación que tiene el sistema.
Sin embargo, es un sistema que tiene una lógica perfecta de construcción del concepto de número. Con 12 palabras se pueden formar todos los números menores a 1.000.000. Las palabras número que utiliza el Raquín son quiñé, epú, clá, melí, quechú, cayú, reglé, gra, aya, mari, pataca y guaranca, para decir 1000. La lógica del Raquín es agregativa y es repetitiva. Esto quiere decir que después de 10, se dice mari, se van agregando unidades y al llegar a una nueva decena, 20, se repite la decena en mapún, epú, mari, y se continúa agregando unidades. Por ejemplo, decimos quiñé, pu, clá, melí, quechú, cayú, reglé, pirá, aya, mari, después decimos Mari Quiñe, 10-1, Mari Epu, Mari Cla, Mari Meli. ¿Sí? Cuando llegamos a 19, Mari Aya, corresponde a decir 20. Si usted se fija, 20 no tiene mucho sentido como construcción de un número. La palabra no nos indica que hay 2 decenas. En cambio, en el Mapún Raquicán, en el Requín, el sistema de conteo mapuche, sí tiene mucho sentido porque decir 20 se dice epu marri, es decir, 220. Entonces ahí tenemos la característica repetitiva. Y continuamos ahora con la característica agregativa. Tenemos epu marri, que es 20, y decimos epu marri quiñe, epu marri epu, epu marri quilá, ¿sí? Y así se van construyendo los números. Luego cuando llegamos a 100 decimos pataca y continuamos una vez más construyendo con esta lógica repetitiva y agregativa. Una cosa importante cuando uno enseña matemática intercultural y en contexto mapuche o cualquier otra matemática de otra cultura, grupo social o cultural, es que las matemáticas, las creaciones humanas no son comparables. Es decir, no puedo comparar, en este caso la matemática mapuche, con la matemática de origen eurocéntrico, pues responden a espacios geográficos, históricos y humanos diferentes. Es decir, fueron creadas estas matemáticas en contextos específicos para fines distintos. Por lo tanto, no son homologables. No puedo establecer una relación de correspondencia biunívoca o de ningún tipo entre ambas. No son comparables. Lo que yo puedo hacer en una clase de matemática intercultural es mostrar que existe una matemática de origen eurocéntrico que se transforma en la matemática escolar contenida en el marco curricular y que debo enseñar, y también enseñar de manera paralela durante la clase que existe otra matemática construida en un espacio geográfico más cercano y propio, como es en este caso la matemática mapuche. Pero en ningún caso puedo establecer comparaciones entre ambas porque no son comparables las creaciones culturales. Ahora, para el caso de las operaciones matemáticas, hay que agregar que en el Mapún Raquín, Mapún Raquicán, que es este sistema de numeración, de conteo, no existen operaciones. No existe la adición, ni la sustracción, ni la multiplicación, ni la división. Fíjese que cuando yo quiero decir, cuando yo digo epu marri, estoy diciendo 210 para decir 20, yo usé la palabra repetitiva y no usé la palabra lógica multiplicativa, porque no existe la multiplicación. Cuando yo digo marri epu, es decir, 10, 2, yo uso en la explicación la palabra agregativa y no la palabra aditiva, porque la adición no es parte de la matemática mapuche. Entonces, no existen las operaciones. Algunos dicen que la partícula K podría ser una partícula de nexo, de unión, pero se usa en otros sentidos de contexto y no de unión como una adición numérica para el Mapún Raquín. No, no puede ser usada de esa forma. ¿Sí? Ahora, en el eje patrones y álgebra, otro eje del marco curricular que comienza en primer año básico y se extiende hasta cuarto medio, luego se llama álgebra y funciones, a partir de séptimo básico. Hay que decir que en la matemática mapuche no existe conocimiento algebraico.
El álgebra es un conocimiento de origen babilónico que más tarde se desarrolla en Europa, que toma mucha fuerza por el pasado siglo X, particularmente siglo XIV, XVI. El álgebra se usa para expresar generalizaciones, que es un asunto muy característico de Europa, es propio del eurocentrismo. La cultura mapuche y en general las culturas propias de América Latina no buscan la generalización del conocimiento. Entonces, ¿qué hacer cuando estoy trabajando en el eje álgebra con los niños? Bueno, lo único que puedo hacer es usar el Mapuzungún para hacer preguntas, para escribir resultados, para nombrar los números con palabras números, pero si usted se fija, en la cultura mapuche tampoco existe la incógnita algebraica, es decir, no hay un conocimiento algebraico creado desde la cultura mapuche. Así que en esos casos voy a tener que incorporar la lengua a la clase. Para el eje de geometría, también cabe decir que la cultura mapuche no tiene geometría. No existe geometría en la matemática mapuche. La geometría es un conocimiento egipcio, posteriormente desarrollado y formalizado por los griegos, que le dan un cuerpo axiomático. Entonces, en el eje de geometría también hay que trabajar usando el Mapuzungún para hacer preguntas o escribir resultados. En Mapuzungún no existen palabras para nombrar los objetos geométricos, como por ejemplo no existe la palabra cuadrado, cubo, rombo, paralelepípedo, punto recta plano, que son los conceptos primitivos de la geometría euclidiana. Esas palabras no existen porque no tienen la construcción de conocimiento geométrico. Aquí hay que tener cuidado con algunos errores típicos que a veces se producen, que las personas hacen un símil, la recta, por ejemplo, con un camino derecho, hay un camino que está derecho, o las melgas en una huerta, y lo asemejan a rectas o a rectas paralelas, las melgas son rectas paralelas. Eso es un error, eso es tratar de supeditar una construcción cultural a otra construcción, es tratar de someter un conocimiento a otro conocimiento. Los caminos son caminos, las melgas de una huerta no son otra cosa que melgas de una huerta. La recta, como objeto matemático de la geometría euclidiana, es un objeto perfecto, inexistente, inmutable, ideal, y no puede ser comparado con caminos, con melgas, con varas de coligüe. Entonces ahí se genera este error donde nosotros usamos este sometimiento de un conocimiento respecto de otro. Es decir, sometemos el conocimiento mapuche al conocimiento matemático de origen eurocéntrico, asunto que es bastante frecuente por siglos y que tiene que ver con conductas coloniales que tenemos respecto del conocimiento. Es un error también enseñar la geometría usando los yimin. Lo quiero destacar porque también es algo que a veces se hace un poco frecuente. El yimin son las grecas del tejido mapuche. El yimin quiere decir recoger con mucho cuidado algo que se ha desparramado. Se me cae un puñado de trigo y yo entonces voy contando con cuidadito lo que recojo, es contar cuidadosamente. Los yimin no son figuras geométricas. En yimin son dibujos que están presentes en el tejido, pero que tienen significados culturales o espirituales, nada más lejos de la geometría, que es axiomáticamente neutra, axiológicamente neutra, es decir, no tiene ni un compromiso ni valórico ni espiritual. La construcción geométrica escolar proveniente desde Egipto, formalizada particularmente por Euclides en Grecia, no tiene ni un solo aspecto religioso, cultural ni valórico, a diferencia de las construcciones culturales latinoamericanas, como por ejemplo la matemática mapuche. Aquí yo puse unos ejemplos de algunos yimin conocidos. Esto está sacado de una tesis que investigó significado del yimin, se pueden encontrar a lo mejor publicaciones distintas, o si uno va al LOF, a la comunidad, y pregunta, es probable que a lo mejor las tejedoras le van a entregar otros significados a estos dibujos, pero la primera, por ejemplo, que ahí se llama
cruz se asocia a la eternidad de las culturas, es decir, cuánto duran las culturas en el tiempo. Tucutuhue, que es lo que está ahí, el segundo Ñimín tiene un significado religioso, es una figura arrodillada. El Mao Ñimín, que es la tercera figura, representa la unidad de los LOF, ¿ya? La unidad de los grupos humanos mapuche. Si usted se fija, no hay ninguna posibilidad de asociar esto con figuras geométricas, pese a que la colonización de conocimiento que nosotros tenemos nos hace ver inmediatamente cuadrados, rombos, pero sin embargo es porque estamos viendo con los ojos que están permeados de una matemática distinta y ajena a nuestro continente, que es la matemática escolar. Vale decir que es paradójico que en un continente donde nosotros tenemos tanta creación matemática, la del pueblo mapuche, la destacada matemática maya, otras matemáticas que se han creado a lo largo de la historia y que son excepcionales en sus características y su capacidad de matematizar el entorno, están absolutamente ausentes del espacio escolar, es decir, vivimos ignorantes de nuestro propio conocimiento, del conocimiento que nos rodea. Eso se llama colonización cognitiva, es decir, la escuela está colonizada y enseña conocimiento de origen eurocéntrico, particularmente de características científicas. Ahora, pese a no existir geometría en la cultura mapuche, sí existen formas de entender el plano y el espacio. El recorrido del sol de oriente a poniente es un eje ordenador del tiempo y del espacio en las construcciones del LOF. Ahora, las concepciones espaciales se encuentran asociadas con lugares significativos del contexto de la vida del LOF, es decir, cómo ordena desde el LOF generalmente la persona mapuche el plano, por ejemplo, usando como un indicador a los cerros. Las comunidades mapuche ubicadas en zonas montañosas, en esos espacios los cerros se constituyen en elementos significativos para el desarrollo de la vida, ya que se utilizan para identificar el inicio de las estaciones. Son espacios donde es posible reconocer la posición del sol durante su rotación, ¿ya? El Chipahuentú, que es el lugar de donde sale el sol, es un espacio que posee características naturales, sociales, espirituales, simbólicas. El Chipahuentú se sitúa en la dirección del este y socialmente se considera para orientar el desarrollo de las actividades cotidianas, como la rogativa de la mañana, por ejemplo. Pero a su vez lo espiritual corresponde a la relación que se genera con las energías representadas en esta dirección. Se entiende que simbólicamente una persona orienta sus primeras actividades del día con el objeto de obtener la energía necesaria para actuar y tomar decisiones, siempre considerando el Chipahuentú, es decir, la salida del sol. Otro lugar importante para entender el plano del LOF, que es propio de la cultura, es el lugar de la ruca. ¿Ya? Este es un espacio de interacción social que permite reconocer todo el ritmo del tiempo durante el día. Esto es posible porque la familia mapuche puede identificar las horas según donde el sol da, por ejemplo, en una ventana u otra parte de la casa. Entonces eso me va indicando cómo va avanzando el día. Así se pueden distinguir los momentos del día, como el mediodía o rañantú, puesto que se sitúa en la dirección del Chipahuantú. Ubicar la puerta en dirección de la salida del sol se asocia con el afianzamiento del vínculo espiritual y social de las personas, el respeto a los elementos de la naturaleza y en Echen y la medición del tiempo. Entonces, según como el sol vaya dando en distintos espacios de la casa, yo puedo ir midiendo el transcurso del día, por lo tanto el lugar de la ruca también es un lugar importante como un punto dentro del plano de la comunidad. Otro lugar que es muy importante es el lugar para sembrar. Su importancia radica en que se relaciona con la economía familiar. En el desarrollo de las actividades agrícolas es posible identificar espacios durante el transcurso del Puquem y el Pebú, que son estaciones durante el año y este espacio utilizado para realizar la siembra tiene que ser, por ejemplo, un espacio donde caiga la lluvia, para que la tierra esté húmeda y pueda germinar la semilla. Eso es respecto al plano, ¿ya? Entonces hay
puntos dentro del plano, pero que tienen significados sociales, culturales, espirituales, diferentes a cómo se entiende el plano euclidiano, por ejemplo, o el mismo plano cartesiano, que son totalmente desapegados de cualquier valor cultural. Ahora, para el espacio mapuche, la cultura mapuche se construye en función de los valores espirituales, como lo habíamos dicho, y la consideración del movimiento del sol. A diferencia de la matemática escolar, que se caracteriza, lo hemos repetido ya, por ser axiológicamente neutra. Aquí, por ejemplo, hay una representación del espacio mapuche, donde hay un eje cósmico, que es el Rehue, y en función de él se construye todo este espacio que tiene este mundo medio, que es el Mapu donde habitamos, el Wenu Mapu, que es el mundo superior, es decir, los cielos, y el mundo inferior, que se le llama, entre otras formas, Minche Mapu, o este inframundo, y es la forma que desde la cosmovisión se entiende la construcción del espacio, y que está relacionado también con los movimientos del sol, porque en el Wenu Mapu es cuando el sol brilla, y cuando el sol da toda la vuelta y pasa por el Minche Mapu que está abajo, entonces estamos en este mundo de los espíritus o mundo o inframundo. Entonces también existe una construcción del espacio, pero que está ligada a creencias religiosas, espirituales y valóricas, distinto del espacio euclidiano que se produce por la intersección de tres rectas que generan estas realidades en tres dimensiones. Son construcciones distintas, por eso es que son matemáticas no comparables. Ahora, en el otro eje del marco curricular es el eje de medición. Este eje es el más nuevo, aparece el año 2012, en la educación básica en el decreto 439, comienza en primer año básico y el eje se termina en sexto año básico. Ya en séptimo básico no existe el eje medición. Este eje surge a raíz de que Chile se compromete con la OCDE y comienza a dar la prueba PISA, esta prueba para niños de 15 años que miden si están o no están aptos para entrar a la sociedad moderna, donde nos ha ido muy mal como país y los resultados han arrojado que nuestros niños de 15 años en Chile no están capacitados para ingresar a la sociedad moderna, y en función de ese fracaso que hemos tenido en esta medición es que Chile reorganiza, reestructura y replantea el marco curricular, y se genera esta reforma educacional del año 2012, donde aparece el decreto 433 y 439. En el 439 está la asignatura matemática singular, porque solo enseña esta matemática escolar de origen europeo, desconoce cualquier otra construcción matemática que no sea la matemática europea. Ahora, este eje medición, que está presente de primero a sexto básico, pretende que los niños y las niñas midan longitudes, superficie, espacio y tiempo. Antiguamente, en el marco curricular anterior, desde el decreto 40, 240, 232, 256, que era ajuste curricular, los niños medían longitudes, pero no estaba esto organizado como un eje. Entonces, como la prueba PISA, que esta prueba de la OCDE no fue tan mal, se ordenó en el decreto 439 del 2012 como un eje en sí mismo. En la cultura mapuche también existe un conocimiento propio para medir. Por ejemplo, el mapuche común, que es el conocimiento mapuche, al día se le llama Antu, y a la noche, ¿ya? Al mes se le llama Cuyen, y tiene el mismo nombre de la luna. Esto porque es la luna quien guía el ciclo mensual. El ciclo de la luna demora 28 días. Por eso los meses también en la cultura mapuche, los Cuyen, tienen 28 días. Y el calendario mapuche tiene 13 meses, 13 Cuyen de 28 días cada uno. Y el ciclo anual, es decir, el ciclo del Tripantú, alcanza los 364 días, que es el tiempo que demora esta vuelta
completa del año. Si nos fijamos, el calendario mapuche es exacto y no tiene las incongruencias del calendario que nosotros utilizamos, donde tenemos cada cierto periodo de tiempo que tener años bisiestos. Acá, la observación del espacio celeste permitió hacer un calendario perfecto. Entonces cabe la pregunta, ¿por qué no usamos el calendario mapuche y en cambio usamos otro calendario que es impreciso? Bueno, respuestas pueden haber muchas. Una, porque hay que homologar con el resto del planeta, y también porque definitivamente opera efectos coloniales en nuestra cultura. Es decir, nosotros estamos absolutamente colonizados desde el conocimiento. La medición del tiempo, del día y de la noche, en la cultura mapuche está claramente establecida. Para medir el día, el pueblo mapuche identifica distintos momentos, ¿ya? 9 momentos son los que más se identifican de manera compartida en distintas comunidades. El Guno amanecer es cuando las estrellas dejan de brillar y el sol está por aparecer. Tripanantú es cuando el sol sale y empieza a asomarse entre las montañas o entre los árboles, que es muy fácil de identificar si uno está en la playa o en el campo. Se nota con mayor facilidad en la ciudad, donde las construcciones impiden ver el cielo. El Ligüen, que se inicia por la mañana temprano cuando el sol llega a unos 3/4 de su avance. Turranantú es cuando el sol avanza notoriamente hasta que se ubica de forma vertical. Rayantú es justo el mediodía cuando el sol está sobre nuestras cabezas. Rupay Rayinantú comienza cuando el sol deja su posición hasta la primera cuarta y el sol va bajando. Amunantú es el avance del sol, momento en que este ya recorrió su primera cuarta parte después del mediodía y es notorio hasta que comienza esta caída del sol, el Nat-Antú, o bajada del sol, que va desde el momento en que el sol baja hasta que, antes de que se pierda en el horizonte o en el mar. Cuando estamos a la orilla del mar es muy fácil de identificar y es un momento que pasa muy rápido. Conio Conantú, o Conanturmé, que es la entrada del sol cuando ya desaparece en el horizonte y da paso a la noche. Ahora, la noche también se mide en momentos y distingue 6 fases. Trafia o anochecer, que comienza cuando el sol ya se pierde en el horizonte, luego del Conantú, un Antú, o la noche oscurece hasta que comienza el amanecer. Raipum, que es la mitad de la noche, Abu, que desde pasada la medianoche hasta antes del momento de mayor oscuridad, Purubuntú o negrura, que es el momento de mayor oscuridad, y anuncia luego que amanecerá. Y luego está el Epegum, que antes del amanecer o casi el amanecer. Entonces, los niños en el marco curricular tienen que aprender a ver la hora. En tercer año básico ellos trabajan con medición del tiempo y también miden el tiempo en meses, conocen las estaciones, bueno, ya lo traen desde preescolar, las estaciones. Entonces, en ese momento en que estoy enseñando esos objetivos de medición, es donde el profesor intercultural o el profesor que desarrolla una enseñanza intercultural en contexto mapuche va enseñando también que hay otras formas en que distintos grupos humanos o culturas han medido el ciclo del año en distintas formas de construir los meses, también los momentos del día y de la noche, que tiene que ver con la medición del tiempo, que no siempre se hace en horas, minutos y segundos. Ahora, para el ciclo del Tripantu, es decir, del año, de esta vuelta que se da completa alrededor de las unidades de tiempo anual del pueblo mapuche utilizan cuatro momentos. El Puquem, que es el tiempo de las lluvias, Pegú, que es el tiempo de los brotes, Walum, que es el tiempo del solo de la cosecha, y Rumú, que es el tiempo del descanso de la tierra. Fíjese que aquí las estaciones del año están en función de la economía y del respeto de la economía del LOF y también del respeto a la tierra. Por eso se considera Rimú como un tiempo de descanso. Ahora,
Otro elemento que también se puede, otro conocimiento que también se puede incorporar al eje de medición cuando estoy trabajando en la escuela es la medición cultural del Mapuncho Quitún. En la práctica textil mapuche, que el BUREN interviene en aspectos importantes del sistema de medición, que va junto con la aplicación de ciertos conocimientos técnicos. Existen diferentes parámetros de medición. Entre ellos, por ejemplo, podemos mencionar el Kinyelipac, que es un brazo, es decir, son medidas antropomórficas. El Nufku, que es esta medir con los brazos extendidos. Por ejemplo, cuando se teje la manta, esta medida es muy importante. Estas son medidas no estandarizadas, corresponderían en la escuela lo que llamamos no convencional y no estandarizada, cumplen ambas características. No convencional porque están fuera del sistema métrico decimal. Nótese que vamos a llamar convencional al uso del sistema métrico decimal para el caso de nuestra matemática escolar, reconociéndola casi como la única forma que existe de medir. Por eso todo lo que está fuera del sistema métrico le llamamos no convencional. Pero junto con corresponder a esa clasificación colonial, también sí hay que considerar que esto es no estandarizado, porque las medidas de los brazos de distintas personas no son las mismas. Suque, que corresponde a la medida que tiene el espacio entre el dedo pulgar y el mayor de la mano, que también es una unidad de medida que es bastante utilizada en el LOF, y el Troll que corresponde al dedo pulgar extendido. Entonces, ahí hay elementos de conocimiento, construcciones de conocimiento mapuche, que también son utilizadas por otros pueblos y otras culturas originarias de nuestro continente. Algunas se corresponden y que deben ser incorporadas entonces en este caso cuando estoy trabajando el eje medición. Es decir, voy enseñando el objetivo curricular y también voy enseñándole a los niños que existen otras construcciones de matematización del entorno creada por grupos sociales, culturales, en este caso el pueblo mapuche, y que tienen validez. Eso es lo que se llama transposición didáctica inversa, es decir, tomar un contenido cultural, llevarlo al aula y entregarle un estatus académico. Ahora, respecto del eje datos y probabilidades, en la cultura mapuche no existe una construcción de matematización para ordenar datos o calcular la probabilidad de ocurrencia de eventos. Entonces, en esos ejes como datos y probabilidades o geometría, por ejemplo, o álgebra, hay que trabajar con el uso del mapuzungún, que es la lengua, y en el caso de la geometría en particular, no existe geometría, sin embargo, sí existe construcción de conocimiento, como revisamos acá en este video, que ayudan a entender el plano del LOF, cuando tomamos en cuenta, por ejemplo, los cerros, para el mapuche lafkenche es muy importante, por ejemplo, la marea indica momentos del día, la marea indica también horas de trabajo, horas de descanso, el cambio de la marea está muy presente para las personas que viven a orilla del mar. Es decir, uno se puede guiar más a veces por el cambio de la marea que por la misma hora. Siempre el lugar de la ruca, de la siembra, veíamos que el espacio mapuche también tiene el Guanumapu, el Mapu y el Minchimapu, es decir, hay construcciones respecto del plano y del espacio, pero que tienen características valóricas, religiosas y espirituales. Eso no es exclusivo de la cultura mapuche, es propio de las construcciones matemáticas originarias de América Latina. Entonces, al hacer una clase de matemática intercultural, en este caso de contexto mapuche, vuelvo a repetir, habría que enseñar el objetivo curricular que corresponde, y en el caso que existe una construcción mapuche para resolver situaciones que dieron origen al conocimiento que estoy enseñando, se enseñan también en el mismo tiempo, cuidando sí, jamás homologar o comparar o intentar establecer relaciones, porque cada conocimiento debe ser comprendido en el contexto específico en que fue creado por el grupo humano que lo creó. Ojalá esto les ayude a trabajar con los niños en la escuela.